Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video sobre las explicaciones de los temas que en esta sección nos toca avanzar. Es importante que recordemos que ya hemos visto otras unidades hablando sobre la literatura china, hemos hablado también sobre la literatura de cómo se ha creado en Grecia. Ahora nos toca hablar sobre la poesía. Y poesía no es otra cosa que hablar de género lírico. Cuando vamos a hablar de género lírico, estamos hablando específicamente de cómo este género es uno de los más antiguos, ya que estamos hablando de que en Grecia y en otras culturas del mundo se creaba siempre la poesía como forma de entretenimiento para los reyes. Por lo tanto, es uno de los géneros más antiguos dentro de todo lo que son las ramas de la lingüística. ¿Cuál va a ser su expresión más habitual? La que más común utiliza es el poema, debido a que el poema y la poesía pues son esencia básica del género lírico. Lleva ese nombre tradicional debido a que el género lírico, pues la lírica va reflejada al sonido, a la rima, al ritmo y por ende también a la música. Entonces el género lírico siempre ha llevado este nombre tradicionalmente gracias a la poesía y a todas las posibles presentaciones que yo puedo hacer acerca de la poesía y el poema. Sus orígenes siempre han estado ligados al canto, ya que se supone que cada canción es poesía antes de ser cantada. Por lo tanto, está muy vinculado al canto. Es importante aquí que recuerdes que en la Edad Media los trovadores eran los encargados de poder realizar este tipo de poemas para los reyes, los emperadores. También teníamos a los juglares, que también se dedicaban a este proceso de presentar poemas, dramatizar, romantizar, tocar un poema para que pues los emperadores o reyes puedan satisfacer su necesidad de atención. ¿Qué características tiene el género lírico? De manera específica, expresa una realidad subjetiva, debido a que el autor va a expresar no solamente palabras, sino sus sentimientos, sus impresiones frente al mundo, las reflexiones que esta persona puede tener. Por lo tanto, como principal característica va a ser el hecho de que presenta un lenguaje propio, es un lenguaje propio original conforme a lo que el autor realmente piensa. Por lo tanto, va a utilizar bastantes géneros retóricos, géneros líricos, recursos retóricos como la metáfora, la sinécdoque, que obviamente más adelante se les va a explicar, pero por ahora solo te podría decir lo siguiente. Cuando hablamos de recursos retóricos, hablamos de decir algo, pero con otras palabras. Es decir, no es lo mismo decirle a una persona, tus ojos son grandes, que decirle tus ojos infinitos como el cielo que está sobre nuestras cabezas. No es lo mismo decirle a una persona, tu boca es roja, que decirle tus labios color del carmín, como la sangre que corre por mis venas. Por lo tanto, las figuras literarias se encargan de embellecer a las palabras, se encargan que nosotros podamos utilizar las palabras, pero de una manera hermosa y bella. Otra característica muy importante es el empleo del verso. El verso por lo general se escribía al centro a distintos hechos como la métrica, el ritmo, el conteo de sílabas. Sin embargo, hoy en día ya eso se ha perdido. Hoy en día la poesía es más libre, se le llama poesía en verso libre, debido a que otras pues ya no siguen este tipo de reglas, ¿no? Entonces, hoy en día, si bien empleamos todavía el verso, ya la métrica, el ritmo y demás ya es libre dependiendo del autor. En la antigüedad también se acompañaba al género lírico con música. Como les decía, hoy en día se debería primero escribir un poema para luego ser cantada. Sin embargo, sabemos que con la actualidad y el verso libre, pues las cosas pueden modificarse, ¿no? Ahora, la mayoría de los poemas, antes de ser cantados, pues son declamados o recitados para que se puedan presentar. Muchos poemas también son de preferencia leídos. Es muy moderno leer el poema en lugar de recitarlo de memoria. Dentro del género lírico vamos a tener subgéneros. Se les llama subgéneros porque son como pequeñas partes de este género tan grande que es el género lírico. Como primer género vamos a tener a la oda. Una oda es una composición con un tono elevado, es cantado y en la mayoría de los casos el poeta expresa pues su admiración por algún tipo de aspecto de la vida, ¿no? El poeta siempre va a buscar reflexionar mediante estas odas. Puede hablar sobre el amor, la patria, la valentía, quizás puede hablar incluso sobre el orgullo, porque una oda es una expresión poética del poeta frente a lo que él está viviendo.
Por lo tanto, es una composición propia muy personal del poeta. Luego vamos a tener a la elegía. La elegía es muy similar a la oda, sin embargo es un poema que va más allá del hecho de hablar del amor y la patria o quizás alguna situación del autor, sino que acá vamos a hablar de un carácter más lamentoso, triste. Las elegías se han escrito para que el poeta pueda expresar su dolor ante algo que ha perdido. Cuando hablamos de pérdida, hablamos de la pérdida de su amor, de su amor físico, es decir, la muerte de alguien, de su amor sentimental, la separación con alguien, la vida, la juventud, la ilusión, pero desde una forma más dolorosa. La oda, en cambio, es reflexionar, la elegía es hablar de dolor. Entonces es muy común que las elegías aparezcan también, los poetas escribían elegías largas cuando alguien fallecía en su familia o algún rey o algún monarca pues fallecía, pues se escribían elegías en honor a estos hombres y la mayoría de estas elegías aparecen en las lápidas de las tumbas de personas muy célebres. En cambio, un epigrama es un poema breve, cortito, que se utiliza como un refrán o como un proverbio, es decir, es un pensamiento, puede ser festivo, alegre, satírico. Cuando hablamos de satírico hablamos de que nos vamos a criticar algo, puede ser irónico. Estas sátiras comúnmente se utilizaban sobre algún valor sentimental, puede ser también una vez más el amor, el dolor, la muerte, porque los epigramas pues son pequeños versos que nos hablan y nos invitan a que nosotros podamos decirlo de manera alegre ciertas frases, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente y vamos a hablar del himno. El himno es un canto lírico que se expresa mediante alegría y celebración. Obviamente estos himnos eran para situaciones gozosas, históricas, como una victoria, como era la defensa de la patria, o ensaltar a alguien en gloria divina, un héroe, etc. Por lo tanto, generalmente estaban dedicados a los dioses, en el caso de los pueblos, y o a la patria o a algún héroe en particular. El himno, queridos estudiantes, no se evoca en cualquier momento. El himno, a diferencia de la elegía, a diferencia de un poema común, el himno pues es más solemne, es mucho más serio, porque está dedicado a algo en específico, ¿no? Obviamente se desentona cuando hay una celebración importante, no en cualquier momento. Luego tenemos a la balada, que inicia pues en la Edad Media, más o menos por el siglo XIV. Es una composición poética que pues tiene mucha musicalidad, evoca demasiada belleza, debido a que está acompañada por instrumentos musicales. Para ello va a repetir un verso. La balada no es otra cosa que la canción. Tenemos una estrofa, otra estrofa, un verso y que se va repitiendo a manera que va yendo la canción. ¿Qué elementos va a tener el género lírico como principal género dentro de todos los que tenemos? Primero, tiene estrofa, tiene verso y tiene ritmo. Cuando vamos a hablar de estrofa, hablamos del conjunto de líneas que tiene cada uno de los poemas. Por lo tanto, si yo decido utilizar 4 o 5 versos, entonces a esa cantidad se le va a llamar estrofa. En cambio, el verso es un conjunto de palabras que van a estar sometidas a 3 cosas, la rima y el ritmo. Estos versos pues tienen que provocar efectos rítmicos en la persona que está escuchando, debido a que son oraciones cortas que tienen que tener un valor. Para eso es importante hablar primero de la rima. Antes de pasar a la rima, hablemos del ritmo. El ritmo no es otra cosa que utilizar palabras que suenen igual unas con otras para llamar la atención del lector. ¿Cómo consigo yo ritmo? Pues utilizando la rima. La rima es una técnica que se utiliza en la poesía que consiste en repetir diferentes sonidos de manera que puedan sonar de manera igual o parecida. Tenemos como primer enlace a la rima consonante, que no es otra que aquella que repite el mismo sonido al final de la palabra en diferentes versos. Es decir, la rima no es otra cosa que utilizar estas palabras para que suenen igual. Te doy un ejemplo, puedo decir gatito, bonito, lindo, chiquito. Todos terminan hito, hito, hito porque esa es una rima consonante. La rima asonante, sin embargo, es aquella que no va a tener necesariamente toda la terminación, pero sí puede tener una coincidencia en las vocales de la palabra. Por ejemplo, tengo la palabra mesa, tenemos 2 vocales que son e y a, por lo tanto voy a buscar otra palabra que pueda tener esas vocales e y a, y puedo decir metal, por ejemplo, puedo decir serra. Y quiero que te fijes que solamente coinciden las vocales y no coincide el final de la palabra. Por lo tanto, una rima sonante es aquella que tiene solamente las vocales, que se parecen, que coinciden.
En cuanto a la rima, también vamos a tener la rima continua, que es la combinación de versos. Cuando un verso se repite demasiadas veces de manera igual, por lo tanto se debe poner el inciso A para cada uno de los versos, porque la terminación es idéntica, por lo tanto es repetitiva. En cambio, una rima encadenada o cruzada es aquella que presenta una combinación donde voy a tener como primera rima, pues a la primer verso yo pongo A. La segunda no va a tener la misma terminación, pues le voy a poner B. La tercera vuelve a repetir la de la primera, le vuelvo a poner A. Y el último verso pues repite igual que la segunda, por lo tanto le pongo B. Una rima encadenada o cruzada es aquella que tiene una presentación A, B, A, B. Una rima abrazada es aquella que va a tener una combinación donde vamos a tener A, B, B, A. Es decir, al inicio tenemos un sonido coincidente con el último verso y en el centro, en el segundo y en el tercer verso, pues tenemos coincidencia de sonidos. Entonces la rima abrazada, la rima encadenada, asonante, continua y consonante nos permiten crear de manera efectiva todo lo que es el género lírico, todo lo que es la poesía y el poema. Bien, con esto hemos terminado entonces nuestra explicación. Espero que te haya sido de mucha ayuda. No te olvides realizar las actividades que sean necesarias para que tú puedas seguir aprendiendo sobre este tema. Muchas gracias por tu atención.